Creo de todo corazón que está aquí la presencia del Señor. Y es lo más importante en un culto, servir a Dios. Y que Dios en su misericordia nos bendiga. Porque esto es por gracia. No por méritos propios, es por la gracia de Dios. Ha venido conmigo mi yerno. Y yo, con el permiso del pastor, yo quisiera que él estará compartiendo algo de parte del Señor con nosotros. Y después os comparto 4 palabras que tengo de parte de Dios para ustedes. Venga, dale un aplauso al Señor. Que Dios os bendiga mucho en esta tarde. Me llamaba mi suegro esta mañana y me decía, vamos a ir donde el Arturo de visita. Y yo le he dicho, vamos. Yo le quiero mucho al pastor y a la Vanessa también. A mí me han hecho mucho bien, en especial en mi matrimonio, donde estuvieron en la meseta. Y bien lo sabe Dios que yo los quiero y los amo. Pero quiero más al niño Saúl. Bueno. Esta mañana estaba leyendo un poquito la Biblia y el Señor me revelaba algo para decir a la iglesia. Y yo quiero traer aquí mi granito de arena en esta montaña. Vamos a irnos a Mateo, capítulo 13. Es un capítulo lleno de parábolas. En este capítulo hablaban por parábolas porque los que habían allí, los hombres que habían allí, no entendían mucho. Entonces esos hombres eran expertos en la tierra, en el mar. Y por eso el Señor le hablaba en parábolas. Pero a mí me hace una parábola mucho bien, ¿vale? Y es la parábola de la red. En el capítulo 13, del versículo 47 al 49, dice así la palabra del Señor. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados, recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y aportarán a los malos entre los justos. Amén. ¿Quién quiere ser escogido por Él? Yo también quiero ser escogido por Él. Aleluya. Esto, hermanos, me hace entender algo. Que en este mundo, que nos alimentemos de lo bueno, que es en su palabra y estar en oración. Que vivamos íntegros en su presencia, para cuando Él venga a por su iglesia, que nos escoja como justos y que vivamos una vida eterna con Él. ¿Quieres que te escoja el Señor? Leer la palabra y practicarla y orar en obediencia a Dios, ¿vale? Esto era lo que tenía. Que el Señor os bendiga mucho. Gloria al Señor. Bueno, decirle a Arturo y a su compañera que el tiempo que estuvieron con nosotros fue una bendición para nosotros. Poco tiempo que estuvieron, hicimos una amistad y es un matrimonio de Dios. Así que aprovecharlo este tiempo que esté con vosotros, porque creo que Dios los ha traído con un propósito, con un fin. Y vais a disfrutar porque son un matrimonio muy de Dios. Yo los quiero mucho, se han quedado en mi corazón y fueron una bendición el tiempo que estuvieron con nosotros. Yo tengo una palabra muy sencilla. Desde que quedé con el hermano Arturo, pero mira lo que me ha pasado. Como he venido con el yerno en su coche, el cuaderno, las notas, las he dejado en la furgoneta. Pero creo que ha sido de Dios, porque muchas veces nos ceñimos mucho al papel y nos olvidamos de dejarnos dirigir por el Espíritu Santo. Y yo creo que ha sido esto de parte del Señor. Yo voy a leer el pasaje. Estando ahí sentado, el Señor me ha ministrado 4 palabras. Y creo que es lo que hoy necesitamos. Es igual de Dios un mensaje de 15 minutos que de 1 hora. Lo importante es que Dios hable. Y yo tengo una palabra que creo que nos va a hacer bien. Dice la palabra del Señor, yo voy directo. El hermano Arturo me conoce, yo no voy muchas vueltas a la palabra. Sencillico, pero que creo que Dios nos va a hablar. Salmos 92, verso 12. Dice la palabra del Señor: el justo
florecerá como la palmera. Lo voy a volver a leer. El justo florecerá como la palmera. Tú sigue tocando si puedes. Sí puedes. Esta palabra, la palabra justo, es una palabra que es muy corta. El justo. Una palabra muy fácil, entre comillas, de predicar, pero muy difícil de vivir. Mira, en el mundo secular en el que vivimos, la palabra justo quiere decir persona que actúa con equidad, persona que actúa en rectitud. Pero si nos vamos a los términos bíblicos, en términos bíblicos, en el argot bíblico, adquiere otra connotación y adquiere otro significado. Y la palabra justo quiere decir persona que vive, escucha esto, que vive según los mandamientos y preceptos de la palabra. Persona que vive según los mandamientos y preceptos de la palabra. Claro, es que si nos paramos a pensar, hay personas que son muy buenas, pero puede ser muy bueno, pero no puede ser justo. Porque una persona puede ser buena, pero hay gente en el mundo muy buena, pero que por la razón matan. Hay gente que pueden ser muy buenas hasta que le pisas un poquito. Hay gente que son buenas, pero por la razón matan. Y hay un coro del coro de Sevilla muy antiguo que decía que la razón es para el diablo. En Dios, perdiendo ganas. Lo voy a volver a repetir, en Dios, perdiendo ganas. ¿Sabes por qué? Porque a veces uno tiene que perder de su yo, de su razón, y callarte y dejar que sea Dios quien actúe, porque a veces vivir según los mandamientos y preceptos de la palabra te va a hacer perder de tu razón, pero ganar para Dios. Por eso no es lo mismo hablar de una persona justa en términos bíblicos que en el mundo secular. Una persona justa es aquella persona que vive según los mandamientos y preceptos de la palabra. Amén. Ahora bien, hay un pasaje que cuando lo leí Dios me ministró y estuvo un tiempo, porque muchas veces un mensaje viene en una hora, pero ya ves que un mensaje viene en semanas, en meses, y es el Espíritu Santo quien te está ministrando. Y este pasaje a mí el Espíritu Santo me lo ministró a mi vida. Y yo lo mastiqué con tranquilidad en casa, orando, buscando a Dios. Hay un pasaje que dice: muchas son las aflicciones del justo. Muchas son las aflicciones del justo. Y cuando la Biblia dice muchas, es que son muchas, El problema que viene aquí y la incertidumbre que encontramos en este pasaje es que hay gente que piensa que por ser una persona justa, que viva según los mandamientos y preceptos de la palabra, la aflicción no viene. Porque eres un súper espiritual, que siempre estás en tu prime espiritual. Pero tengo que decir hoy que para los justos la aflicción viene más tarde que temprano. Y la aflicción se presenta en el momento más inesperado que te puedas imaginar. Y viene la aflicción y te cambia la vida. Y en un momento te puede cambiar tu vida. Y ocurrir algo que te cambie para tu destino. Porque la aflicción viene. Y la aflicción se presenta. Y según la Biblia dice que no es una aflicción. Dice la Biblia que muchas son las aflicciones del justo. Porque nosotros, los hijos de Dios, no estamos exentos de problemas. Pero tengo una buena noticia para ti. Que nosotros, los hijos de Dios, tenemos algo que
que los de ahí fuera no tienen. Y es que nosotros tenemos a Dios en nuestra vida. Y la mano de Dios se levanta a nuestro favor. Por eso hoy vine para decirte que la aflicción tiene un principio, pero tiene un final para ti. Pero la aflicción se presenta. El mismo Cristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahora si nos vamos a la palabra, vamos a ver cómo el mismo Cristo sufrió aflicción. Dice la palabra del Señor en el libro de Lucas que cuando apresaron a Cristo allá en el huerto del Getsemaní, allí ese huerto en griego quiere decir prensa de aceite. Y es que la palabra aflicción en griego quiere decir prensa, opresión. Y allí mi Cristo en el monte del Getsemaní, allí fue prensado por completo. Y esta palabra que se usa en este pasaje de Lucas como prensa es prensa de aceite. Y es la forma en que tenían en los tiempos bíblicos de sacar el fruto de la oliva. Y no era otra que metiendo las olivas dentro de un lagar. Y una piedra muy grande las iba exprimiendo. Y las oprimía. Y cuanto más las oprimía, más fruto daban. Y más fruto daban cuanto más las oprimía. Y si estas olivas nos pudieran hablar, nos dirían: es que me duele. Es que cuando la piedra tan grande viene sobre mí y me oprime, me duele, me hace daño. Pero seguro estoy que si el que estaba allí le pudiera hablar, el experto hombre de campo le diría: ya lo sé que te duele, pero es que para que des fruto te tengo que oprimir, te tengo que prensar, te tengo que tratar. El problema de mucha gente es que aún no han sido tratados por Dios. Vienen al culto, echan a la ofrenda, llevan 20 años en el evangelio, pero siguen siendo los mismos, porque vienen del árbol todavía. Aún no han sido llevados al lagar de Dios para que Dios te trate. Y aquí mi Cristo estaba siendo prensado. Y dice la Biblia que sufrió tanta agonía que unos ángeles tuvieron que venir para fortalecerle. Y uno se pregunta, y la voy a dejar caer solamente, no me voy a parar. Uno se pregunta cómo puede ser que Dios tenga que ser fortalecido. Pero claro, es que en nuestro Cristo de gloria había dos naturalezas. Estaba la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y una no solapaba la otra. Y una no se mezclaba con la otra. Eran dos naturalezas subsistiendo en un mismo ser. Y el Cristo de gloria, todo el Getsemaní, toda la crucifixión la sufrió como hombre. Él tuvo que padecer como hombre. Y no usó ninguno de sus atributos para ahorrarse ni una sola gota de dolor ni de sufrimiento. Él lo sufrió todo como hombre. Y aquí estaba en el Getsemaní siendo prensado. Y dice la palabra del Señor que sus gotas eran como grandes gotas sudor de sangre. Y dicen los expertos que esto sucedió de forma literal, que Jesús sudó sangre. Y esto tiene un nombre, se llama hematidrosis. Y esto solamente ocurre, muy pocas veces ha ocurrido en la historia. Hay muy pocos casos documentados. Porque una persona tiene que sufrir un dolor tan extremo, una agonía tan extrema dentro de sí, para que las glándulas sudoríparas se extiendan y al sufrir tanto se mezcle la sangre con el sudor y sude sangre. Y esto le ocurrió a nuestro Cristo en el monte del Getsemaní. Y allí fue prensado. Por eso ahora creo lo que dice Hebreos más que nunca. Y es que dice la palabra del Señor que no tenemos un sumo sacerdote que nos alegra de nosotros. Dice la Biblia, tenemos un sumo sacerdote que nos entiende y nos conoce, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso, si Él pudo, tengo que decirte hoy que tú también puedes. Si Él pudo, tú también puedes, porque el mismo Espíritu que estaba con Él está con nosotros.
Y hoy tengo que decir que tenemos el Dios que da fuerza a aquel que no tiene ninguna. Él fue prensado en un extremo agónico y sufrió la aflicción en su extremo más estresante. Por eso hoy tengo que decir que al justo le espera aflicción. Él dijo en cierta ocasión: en el mundo tendréis aflicción. ¿Lo dijo Cristo, sí o no? Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero también dijo: confiad, porque yo he vencido al mundo. Pero vamos a ver, si cuando Jesús dijo estas palabras, Él aún no había muerto en la cruz, aún no había sido resucitado y aún no había cargado todos los pecados de la humanidad, pasados, presentes y futuros, ¿cómo dices que has vencido al mundo si todavía no lo has hecho? Él dijo: claro, aún no lo he hecho, Agustín. Él me respondió, perdonadme, a mí el Señor me habla así. Él me respondió y me dijo: claro, que aún no he vencido todavía, pero tú estás mirando con tus ojos literales lo que ves a un hombre mortal llamado Jesús diciendo que él ha vencido al mundo. Pero yo soy el Dios Todopoderoso y yo tengo la capacidad de correr la ventana de la eternidad. Y me he visto en la cruz del Calvario, muriendo, resucitando y perdonando los pecados. Por eso tengo que decirte que Él ya lo había hecho antes de que ocurriera. Dice la Biblia que el Cordero estaba preparado antes de la fundación del mundo, porque antes de que el mundo existiese, el Cordero ya estaba preparado en la eternidad, ya que Dios no existe en el tiempo. Para Él no hay tiempo. El tiempo es una herramienta en sus manos. Él preexiste en la eternidad y desde la eternidad Él dispensa el tiempo como Él quiere. Y Él hace lo que a Él le desea. Él no le sujeta al tiempo como a ti, como a mí. Ni el cronos, ni el kairos. Nosotros estamos sujetos al tiempo, pero Él no. Él no. Él dijo: he venido a morir en la cruz. Y voy a morir en la cruz. Y es un lugar donde yo he elegido morir. Y voy a morir ahí en la cruz. Y nada ni nadie lo va a poder cambiar. Porque Dios es soberano para hacer lo que le dé la gana. Y en su soberanía Él decidió morir en la cruz, resucitar y perdonar los pecados. Y así lo hizo. Pero la aflicción vino para Jesús. Imagínate para ti y para mí. Por eso dice la Biblia: muchas son las aflicciones del justo. Pero tengo una buena noticia para ti hoy. Y es que el texto sigue. Yo me he parado a mitad de texto. Yo me he parado a mitad de texto. Y es que la Biblia dice: muchas, y quiero que te agarres a esta promesa de Dios. Y es que creo que Dios me trajo para que te agarraras a esta promesa, porque hay alguien que la necesita. Y es que la Biblia dice: muchas son las aflicciones del justo. Pero dice la Biblia: pero de todas ellas, de todas, no se queda ni una. Dice la Biblia: de todas ellas le librará Jehová Dios de los ejércitos. No se queda ni una, porque nosotros tenemos algo que los de ahí fuera no tienen, y es la mano de Dios a tu favor. Hoy vine para decirte que tu aflicción tuvo un principio, de lo que dice el Señor: tiene un final. Tiene un final. Tiene un final. Solo tienes que mantenerte firme en la fe de Jesucristo. No mirar a la izquierda ni a la derecha. Levantar tu mirada y mirarle a Él. El Salmo 92 que hemos leído dice: el justo florecerá como la palmera. Este pasaje tiene mucha gloria. Yo estuve mirando acerca de la palmera. Dice la Biblia, hay una palabra ahí. Y es que dice la Biblia que el justo florecerá. ¿Sabes que el árbol que da fruto, antes de dar el fruto, primero tiene que florecer y dar la flor? Una vez que da la flor, viene la oveja, hace su trabajo y después da el fruto. Si no florece antes, no hay fruto después. Por eso dice la Biblia: justo florecerá.
Porque solamente el justo es capaz de florecer en el desierto. Mira, la palmera es capaz de dar fruto en lugares donde otros árboles se mueren y se paralizan. Sí, la palmera es el árbol elegido, el más elegido en el mundo para ser plantado en el desierto. ¿Sabes por qué? Porque la palmera es capaz de crecer y dar fruto donde otros árboles se mueren y se paralizan. Tengo que decirte hoy algo muy sencillo pero muy de Dios. Dios te ha llamado a seguir creciendo. No te paralices. No permitas que el problema te paralice. No permitas que la dificultad te paralice. Dios te ha llamado en mitad de tu desierto, en mitad de tu lagar, a seguir creciendo y a dar fruto para Dios. Porque solamente los que son de Dios, en mitad de su problema, siguen creciendo, siguen dando fruto. Son de bendición, son de gloria allá donde van, en el nombre de Jesús. Pero claro, y ya me queda poco, porque me estoy cansando mucho, que hace mucho calor. Claro, ¿sabes por qué la palmera en mitad del desierto crece y da fruto? Por una razón muy sencilla, pero muy difícil de hacer. Claro. Y es que la palmera, para poder dar fruto en el desierto y crecer, hay un momento donde la palmera tiene que hacer algo, y es empezar a echar raíces. Y hay un momento donde la palmera quizá tenga 1 metro, 1,5 metros de altura, pero sus raíces pueden tener 5 o 6 metros. Qué bien. ¿Sabes por qué? Porque la única forma que tiene de subsistir la palmera es ahondando hacia abajo, buscando manantiales subterráneos de donde poder abastecerse de agua para poder sobrevivir. Por eso muchas veces la palmera tiene 1,5 metros de altura, pero tiene 4 o 5 metros de raíces. Esto me está hablando de testimonio y de compromiso con Dios. Amén. Lo digo. Amén. Yo lo siento, la culpa es de Arturo. Amén. Yo lo voy a decir como Dios me lo está ministrando. Amén. Hoy día hay mucha apariencia, pero muy poco compromiso con Dios. Amén. Hoy en día vemos palmeras muy grandes, muy bonitas, que tienen una altura muy grande, pero no tienen fruto porque no hay raíces. Amén. Y si no hay fundamento, no hay nada. Cuando venga el problema te vas a ir. Cuando venga la dificultad, lo vas a dejar todo. Vas a buscar ganancias deshonestas. Vas a buscar lo que sea, porque no hay cimientos cristianos. Hoy en día vivimos de la imagen. Sí, vivimos de la imagen. Hemos aprendido a aparentar ser cristianos sin serlo. Y hemos aprendido a acoplarnos dentro del sistema para parecer uno más. Y claro, como nos conocemos esto, al dedillo, Arturo, no hay quien no la dé. Que no hay quien no la dé. Y como nos conocemos el sistema también, sabemos acoplarnos al sistema y parecer uno más. Pero déjame decirte algo. Esto es entre tú y Dios. Porque quizá, y eso no mira a nadie para que nadie se sienta aludido, quizá nadie te pueda señalar con el dedo, o no se atrevan. Nadie te pueda señalar con el dedo, pero hay uno que te ve desde el cielo. Amén. Que cuando no te ve nadie y haces lo que no tienes que hacer, Él te está viendo. Amén. Y está viendo que tu testimonio para la gente es impoluto, nadie te puede decir nada, pero que cara a Dios dejas mucho que desear y te tienes que poner a cuentas con Él. Y esto es entre tú y Dios. Esto es entre tú y Dios. No miremos tanto la apariencia. Vamos a echar cimientos cristianos, fundamentos cristianos, para echar raíces que no la ve nadie, pero la ve Dios. Mira, esta columna no la ve nadie, está reforzada, tiene algo por fuera, pero dentro de ahí hay una columna que quizás sea de hierro, no lo sé, de cemento, que está sosteniendo este local para que no se caiga. Nadie la echa en cuenta. Hay gente que le molesta porque no nos ve bien, pero ¿sabes algo? Está sosteniendo el culto. Hay gente que vive en el anonimato, que no la ve nadie, pero que ora por ti, Arturo, ora por ti, Agustín, y sus oraciones se están sosteniendo espiritualmente.
que venden un mensaje positivo por un bocadillo después del culto. Santo. Ya ha llegado el tiempo, Arturo, compañero, que prediquemos la verdad de Cristo. Amén. Dijo Pablo en cierta ocasión: me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Pero es que prefiero que me veas como tu enemigo que hacerme un cómplice del diablo a tu camino al infierno. Prefiero que tú me veas como tu enemigo, pero mi deber es predicarte la verdad, es predicarte la palabra. Que no nos ha llamado Dios a ser amigos, compañeros. Que no, que Dios no nos ha llamado a ser de los chicos, que no, que Dios nos ha llamado a predicar la palabra, el evangelio de la puerta estrecha, el evangelio que lleva a la vida eterna, porque el camino ancho y angosto te lleva a la perdición. Pero ¿sabe cuál es el problema? Ya me bajo. ¿Sabe cuál es el problema? Que estamos ofreciendo el camino ancho para que las iglesias se llenen de gente que no son ni templo del Espíritu Santo. Qué bueno. Pero iglesia de Jesucristo, predicadores del Señor, es el tiempo de ofrecer la puerta estrecha. No ofrezcamos un evangelio de los chinos barato. Esto costó mucho, costó la sangre de Cristo. Por eso la aflicción viene. Para ti justo, para ti justa que me estás escuchando. Pero tú ten cimientos cristianos, tú ten raíces cristianas. Mira tu mirada a Cristo y no te vayas de la fe de Jesucristo. Porque tu aflicción tuvo un principio, pero tiene un final. Amén. 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 Que Dios os bendiga un montón.